que consistirá en que tratemos de entender a qué se refiere el concepto de límite, que tanto se utiliza en el cálculo diferencial. Este concepto, este tema, es muy importante para el cálculo diferencial. Probablemente sea una de las ideas más importantes a estudiar en la matemática moderna, dada su implicación o su contenido para lo que sigue. Es muy importante entender la idea de límite debido a que a esta idea, justamente a esta idea, se relacionan varios conceptos que son pilares en el estudio de diversas áreas de la matemática. Principalmente, y el inmediato, es en el cálculo diferencial. Como la mayoría de ustedes sabrán, una derivada, su definición es en términos de límites. También una integral se puede ver como un límite de una suma. En otras palabras, el hecho de que hablemos de límites tendrá que ver con el estudio de ideas abstractas como el infinito, como los términos o las expresiones tan cerca como uno quiera, tan grande como uno quiera o tan pequeño como uno quiera. Para esto podríamos empezar a hablar de una historia, de un conejo que es muy pequeñito. ¿Qué tan pequeño va a ser ese conejo? Pues va a ser tan pequeño como nosotros querramos. Y ese conejo quiere llegar, aquí voy a poner la historia del conejo, nada más voy a poner la línea por la que se está moviendo. Ese conejo quiere llegar de un punto A un punto B. Y la distancia que quiere recorrer es de aproximadamente, más bien es de exactamente 1 metro. Entonces, esta distancia es de 1 metro. Pero este conejo tiene una característica muy particular. El conejo se encuentra inicialmente en el extremo A. Voy a dibujar el conejo como soy físico, voy a dibujar el conejo como un círculo. Vamos a asumir que el conejo es esférico, está por aquí. Vamos a ponerle otro color. Y podemos ponerle el color que queramos, ¿no? Voy a ponerle un color verde. Y ese conejo tiene esta condición. El conejo quiere saltar del punto A al punto B, que mide 1 metro de distancia. La condición va a ser que el conejo siempre va a poder saltar la mitad de la distancia al lugar al que quiere llegar. ¿Qué quiere decir? Que si el conejo quiere saltar del punto A al punto B, que mide 1 metro, este conejo nada más va a poder recorrer la distancia de 50 centímetros. Va a llegar a la mitad, va a llegar por aquí. Entonces, cuando el conejo salte, va a caer aquí. Aquí está el 0.5. Ahora, ¿qué distancia es la que va a recorrer? Ahora la distancia que recorre ese conejo va a ser de 0.5 metros. ¿Están de acuerdo? Aquí vamos a ponerle 0.5 metros. Voy a ponerle 0.5 metros. Y volvemos a aplicar la misma condición a ese conejo. Ese conejo puede saltar solamente la mitad de la distancia a la que está. Entonces, si el conejo se encuentra a 0.5 metros o 1 medio, la distancia que va a recorrer es de la mitad, o sea que va a llegar aquí. Aquí, ¿cuánto recorrió en términos de fracciones? Aquí recorrió 1 medio. Aquí, ¿saben cuánto recorrió? 1 cuarto, equivalente a 0.25.
que es la mitad de 0.5 metros. En su tercer salto, fíjense, también sería interesante enumerar la cantidad de saltos. Primer salto, segundo salto. En su tercer salto, va a brincar la mitad de 0.25. En su tercer salto va a llegar, ese conejillo, va a llegar a, aquí era 0.25. Aquí, en este punto de aquí es 0.125, que por cierto coincide con otra fracción. Este salto ya nada más fue de 1/8. Y escuchen, el mismo lenguaje nos está dando información acerca del problema. Entre más cerca está el conejo del punto B, menos avanza. O entre más cerca está del punto B, más pequeños son sus saltos. Fíjense, en su tercer salto, ya nada más recorrió 1/8 de la distancia. Este es su tercer salto. En su cuarto salto voy a dibujar un salto más. En su cuarto salto va a avanzar un 16. Y en su quinto salto, ¿tienen idea de cuánto va a saltar? En su quinto salto, ¿Un 32avo? 1 sobre 32, es correcto. En su quinto salto va a saltar 1 sobre 32. Aquí surge algo interesante. Va a haber un punto en el que, por más que se acerque, la misma idea. Entre más se acerque ese conejo, más pequeños van a ser sus saltos. Pero, si ustedes se dan cuenta, ese conejo nunca va a poder llegar, estar exactamente sobre el punto B. Se va a acercar mucho, se va a acercar tanto como nosotros querramos, pero no va a poder estar sobre D. No sé si se entienda esa idea, que se puede acercar demasiado, mucho, pero no puede tocar al punto B. Esto matemáticamente lo podemos hacer de muchas maneras. En particular podríamos decir que es una sucesión. La sucesión se podría ver como 1 sobre 2 a la n. Y de hecho una notación, todavía no es la formal, pero una notación que se utiliza, pues va a ser que la sucesión Sn converge a 0. Es decir, converge a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué me está explicando del dibujo de arriba? Me está explicando que entre más saltos estoy dando, más pequeñitos son, o más pequeñita es la distancia que tiene que recorrer. Ese sería el primer ejemplo acerca de la idea del límite. El siguiente ejemplo tiene que ver con un cañón. Voy a tratar de dibujar aquí un cañón. Creo que necesito borrar, porque este dibujo es horizontal. Entonces, ¿puedo borrar esta parte? Sí. Digamos que el primer ejemplo, pues era la historia del conejo, que daba saltos y conforme se acercaba a B, daba saltos más pequeños, pero nunca tocó a B. Se acercó muchísimo, que tanto lo que quisiéramos, pero no tocó a B. Voy a utilizar el pizarrón nuevo.
Para el ejemplo número 2, por un lado bueno, nos vamos a situar en un campo de prueba, de balística. Una superficie plana, muy grande. Digamos que tiene varios kilómetros de área, varios kilómetros cuadrados de área, y linealmente, pues, tiene muchos kilómetros en los que yo puedo desplazarme. Y en particular voy a desplazar un tanque. Esto que voy a dibujar aquí, recordemos que soy físico, entonces puedo dibujar un tanque como yo quiera. Este es un tanque de guerra. Este tanque lo que hace es disparar cañones, bueno, disparar balas de cañón. Las balas de cañón siguen ciertas trayectorias. Voy a dibujar alguna punteada, ahorita la voy a borrar de otro color. Entonces ese cañón lanza proyectiles y caen a cierta distancia. Algo lógico, ¿no? Ese cañón lanza proyectiles que se encuentran a cierta distancia. Podemos decir que por aquí estará la distancia 0. Digamos que la medimos en kilómetros. 1 kilómetro, 2 kilómetros, etcétera, ¿no? Vamos a ver más o menos qué distancia avanzó esta bala. 3 kilómetros. 4 kilómetros. Avanzó más de 5 kilómetros esa bala que fue disparada por el tanque. Aquí vamos a ponerle este tanque. Se va a llamar Panchito, ¿no? Panchito es el tanque de guerra. Y está lanzando balas. Entonces Panchito lanzó a una distancia de 5 kilómetros, casi 6 kilómetros, esa bala. Por aquí puede estar el 7. Y uno más, el 8. Bueno. A Panchito lo maneja un operador de tanques calificado, cuyo nombre es, de hecho es operadora, es Panchita, es Panchita. Entonces Panchita maneja a Panchito. Y lo que puede ver, obviamente está aquí adentro por aquí adentro está, ¿no? Ahí está Panchita. Ella puede ver en su tablero, ella es la que lanza los proyectiles. Ella lo que observa es una media luna, como una especie de tacómetro. Y lo que le está indicando es con qué fuerza. Digamos que el ángulo, vamos a suponer que el ángulo es fijo. No me quiero meter en cuestiones de física. Ahí obviamente habría tiro parabólico. Pero vamos a decir que el ángulo es fijo, ¿no? 45 grados. No se puede mover el ángulo de tiro. Lo que vamos a mover nada más es la fuerza. Vamos a poner la fuerza con la que se está disparando esas balas. Entonces digamos que esa fuerza pues, se mide, digamos que vamos a medirla en kilo newton. Recordemos que la fuerza se mide en newton, se puede medir en newton, y entonces kilonewton representaría miles de newton. Si yo le pongo aquí un kilonewton, estoy hablando que son 1000 newton. Entonces tengo un indicador que Panchita ve, eso es lo que lo que Panchita puede ver. Entonces lo que ve Panchita son números y es la cantidad o la fuerza con la que van a salir lanzados los proyectiles. Tiene un indicador aquí, tiene una flechita.
Por ejemplo, aquí está indicando al 3. Entonces vean qué es lo que va a pasar. Cuando yo pongo el indicador en el 3, voy a poner algún color específico para el 3. Cuando Panchita elige que la flecha apunte en el 3, ahora vemos a Panchito qué es lo que hace. Panchito lo que va a hacer es lanzar el proyectil y el proyectil va a caer a una distancia de 3 kilómetros. Luego, Panchita dice, no, yo quería llegar más lejos. Entonces mueve su instrumento para ahora que indique en el 5. Cuando su instrumento de Panchita marca el 5, ahora Panchito lanza ese proyectil a la distancia de 5 kilómetros. ¿Pero qué creen? Esta máquina se descompuso en el número 4. Para la máquina se descompuso y es imposible que la máquina indique el 4. Este valor no se puede. No se puede usar. No es válido. Ah, por cierto, le pongo el nombre a Panchita. Esta es Panchita, ¿eh? Panchita es la operadora del tanque de Panchito. No sé si alguno lo relacionó así o si lo notaron, pero los nombres ya, esos son sus nombres de pila, ¿no? Así los llamaron en el registro civil, fueron y le llamaron Francisco y Francisca. Pero en matemáticas, en lo que estamos viendo, lo que está relacionado es que Panchita en realidad está manejando los elementos del dominio de la función. Y Panchito está tirando los proyectiles, todo esto, las distancias de aquí, todas esas distancias, en realidad son el rango de la función. El rango de la función. Vean, aquí hay algo muy interesante. Ya vimos que no se puede. Hay un valor en el dominio, hay un valor en el indicador de Panchita que no se puede utilizar. Ese valor es 4. ¿Qué puedo poner aquí? ¿Qué anotación sería interesante o útil poner aquí? Bueno, pues sería útil poner que el 4 no pertenece al dominio. El número 4 no pertenece al dominio. Esto va a tener una consecuencia, que como el 4 no pertenece al dominio, habrá un valor en el rango o en el contradominio que no va a poder utilizarse, está inhabilitado, ya que el 4 hacía que el cañón diera un valor. Como yo no sé qué valor es, pero ¿qué es lo que yo sé? Fíjense que entre el 3 y el 5 hay una distancia, ¿verdad? Hay digamos, entre el 3 y el 5 tengo un intervalo de números que a esa distancia voy a ponerla aquí con marcatexto. Todo esto de aquí, esta distancia amarilla, perdón por mis garabatos, esta distancia amarilla, pero es muy útil. Voy a llamarle delta. Es una distancia delta de distancia. Entonces delta me representa una distancia. Y esta distancia está relacionada con, vamos a llamarle al valor rosa y al valor naranja. Voy a llamarles, el valor rosa se va a llamar, digamos, voy a llamar X1. Y el valor naranja se puede llamar X2.
Entonces, la distancia que hay de x1 a x2 bien puede ser llamada delta. De hecho, podríamos definir a delta como la diferencia de esas dos. ¿Y qué pasa con el rango? De hecho, hasta lo puse con el mismo color, ¿verdad? La trayectoria rosa la puse asociada al valor número 3. Quiere decir que aquí, cuando cae en 3 kilómetros, esto va a llamarse f evaluado en x1. Es la imagen del número 3 bajo f. ¿Cuál es la función? El cañón. Cuando yo cambio de cañón, probablemente habrá cañones que lancen más lejos o más cerca. Entonces, eso sería la función, el cañón. Pero todos los cañones tienen un dominio, tienen un área de control, y obviamente todos los cañones tendrán un rango a dónde están tirando esas balas. Y fíjense que cuando es amarillo, cuando es naranja amarillo, pues la distancia que cae tiene que ver con que utilizó un valor en el dominio x2. También hay una distancia, ya vieron que también hay una distancia entre f de x1 y f de x2. Esta distancia que está aquí, esta distancia, le vamos a llamar, vamos a ponerla con una flechita aquí. Esa es ligeramente, aquí está. Le voy a llamar distancia epsilon. Esa distancia epsilon, aquí vamos a ponerla. Pues sería la distancia que hay entre estas dos, ¿verdad? Que se puede definir en términos de f de, perdón, se puede definir como f de x2 menos f de x1. Eso sería el valor epsilon. Entonces voy a encerrar dos términos. Por un lado epsilon, aquí está, y por otro lado delta. Epsilon y delta. Ya vieron que delta está asociado al dominio y epsilon está asociado al rango. No sirve el 4 en mi indicador, pero Panchita lo que utiliza o lo que quiere hacer, como ella quiere saber a dónde llegaría la bala si lo pongo en el 4, que no se puede, lo que hace es decir, bueno, no puedo poner 4, pero puedo poner 3.9. Me puedo acercar mucho, lo más que yo pueda, por la izquierda, 3.9. ¿Y qué pasa si yo me acerco por la izquierda, por 3.9? ¿Qué creen que pase cuando yo reduzco la distancia delta? Con la distancia epsilon, si la distancia delta, o sea, si la distancia que hay en el indicador se hace más pequeñita, la distancia que ocurra en las distancias ya de cañón también se va a reducir. Hay una relación entonces entre epsilon y delta. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, profe. Gracias. Y el último ejemplo pues tiene que ver con el plano cartesiano. Ya vimos que una función, hay una forma de determinar si una curva es una función cuando puedo trazar una línea vertical, ¿verdad? Puedo trazar una línea vertical y solamente toca un punto. Entonces, esta curva de aquí se va a llamar f de x. Es una función, ¿verdad? Porque en cualquier punto en el que yo le ponga una línea vertical, solamente toca un punto de la función. Eje X, cosas importantes. En el eje X es mi dominio,
o más bien es en el conjunto que contiene el dominio, se descompuso aquí este valor que voy a poner en color café, un valor C. Este valor C tiene fallas. Voy a decir que C no pertenece al dominio. Por alguna razón, yo no puedo meter el valor C en mi función. ¿Esa razón cuál es? Porque probablemente hay una asíntota en ese punto. Lo que hicimos las clases pasadas. Tal vez esa función es una función racional y no puede tomar el valor de C porque se indetermina la función. El objetivo de las siguientes clases sería determinar que al valor C, pues en teoría, aquí como hay una asíntota, aquí hay un punto que no puede existir de la función. La idea sería ver, ok, como no vale C, ¿qué altura debería de tener? Esa altura es a la que le conoceríamos como límite, límite L. ¿Qué es lo que se vale hacer? Ah, pues se vale tener otros puntos de referencia, tener otras X cercanas, de cierta manera para que aquí tenga una distancia delta. Que por cierto, me conviene hacer que delta sea una distancia pequeña, porque cuando hago que delta sea una distancia pequeña, pues voy a determinar que epsilon también sea una distancia pequeña. Entonces vean, estos puntos en delta van a determinar puntos en f de x. Y esta distancia que está aquí se llama distancia epsilon. Entonces, ¿qué condiciones hay en el límite? Primer condición importante. Condiciones, pues yo vería que debe de existir, más bien que C no pertenece al dominio. También tengo que saber que delta se encuentra, es una distancia en el dominio. Y que epsilon es una distancia en el rango. Son muy pequeñas, son distancias muy pequeñas. Entonces yo lo que quiero es determinar el límite. Quiero saber cuáles son las características de la función cuando me acerque lo más que pueda a C. Por último, tendré que, más bien voy a escribir la definición formal y vamos a tratar de entenderla y de traducirla a un lenguaje coloquial. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo continuar? De todos modos, el video se va a subir al grupo, entonces, continúo. Sí. Gracias. Voy a decir que el límite... bueno, primero voy a decir que sea f de x, bueno, voy a decir sea f de un dominio a un... sea f, voy a usar la misma notación que hemos usado, de un conjunto a un conjunto B, una función. Pues va a pasar esto. El límite de f cuando x tiende a C es igual a L, si
y solo si para todo epsilon mayor que 0, la distancia que hay en el rango, para todo epsilon mayor que 0, existe una distancia delta mayor que 0. Como son distancias, son mayores que 0. Tal que si, fíjense, aquí que estoy diciendo realmente, cuando digo x menos c, lo que estoy diciendo es c no es parte del dominio de la función. Si c se encuentra en el intervalo delta, pero x no puede ser c, entonces la consecuencia de esto debería de ser que la distancia entre f de x y el límite sea menor que epsilon. Esa es la definición formal. En texto, ¿qué podríamos decir de esto? El límite de la función f es igual a L si y solo si, y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia que hay entre x y c es menor a delta, entonces la distancia que hay entre f de x, entre f, voy a ponerlo entre f, pero es f de x, entre f y L es menor que epsilon. Aquí está la traducción al español de todos los garabatos que estaban ahí. Que no es más que la explicación de del dibujo anterior. ¿Qué me está diciendo? Que si yo puedo encontrar un intervalo en el dominio muy pequeño, lo suficientemente pequeño, entonces voy a poder encontrar un intervalo en el eje de las y, el cual me permita decir o me permita establecer en dónde se encuentra el límite, L. Ya se va a acabar la transmisión. Creo que podemos abrir otra sesión para preguntas. Terminamos esta, inmediatamente inicio otra sesión para preguntas, 5 o 10 minutitos y terminamos. En cualquier momento se termina esta transmisión, abro de inmediato otra transmisión nueva.